Bueno, Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de lo que ahora le compete a lo que es la OSHA y luego vamos a hablar un poco de lo que es HIPAA. En cuanto a la OSHA, que es la parte uno, vamos a ver lo que es el control de infecciones y seguridad en el lugar de trabajo. Como podemos ver ahí, la OSHA es una abreviatura que usamos para lo que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Una oficina que está adherida a lo que es el Departamento de Trabajo y hace poco estuve cumpliendo 50 años de servicio al país. Entonces la misión de la OSHA básicamente es asegurar que el lugar de trabajo tiene las condiciones necesarias para que el trabajador que ahí esté pueda ejercer sus funciones de manera segura, evitando así accidentes y en el peor de los casos, pérdida de la vida. Así que, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de educación continuada, asistencia a los empleadores, también provee entrenamiento y se verifican que las guías de medidas estándares que deben de cumplirse se cumplan. Entonces esto es una ley que se tiene muy en serio aquí en Estados Unidos, no es algo muy a la ligera lo que son las guías que da la OSHA. Entonces algunos de los entrenamientos que la OSHA incluye están, por ejemplo, conocer el equipo de seguridad personal o de protección personal, conocer también sobre lo que es la vacunación de la hepatitis B, cómo responder a emergencias que involucren sangre o fluidos corporales, también conocer potenciales fuentes de infección, conocer también sobre los esquemas escritos de limpieza, cómo se deben de manejar eh, ropa contaminada, cómo se deben de manejar exposiciones y derrames, conocer también lo que es la hoja de seguridad el elemento químico y también cómo realizar seguimientos posterior a exposiciones. Si ustedes ven, son bastantes cosas que este entrenamiento de la OSHA exige a los empleadores y que también los empleados conozcan esto. Entonces, las, las medidas de seguridad en el área de trabajo son importantes. Son un componente muy importante en cualquier lugar de trabajo, ya sea en la clínica, el hospital, los laboratorios. Si ustedes tocaran que trabajar solamente como flebotomista en un laboratorio, hay que conocerlas, las medidas de seguridad en las clínicas y hospitales. Muchos exámenes de laboratorio involucran, recuerden, el coleccionar y manejar especímenes que muchas veces contienen patógenos o microorganismos que producen enfermedades. También los laboratorios tienen muchas veces químicos que son peligrosos para la salud. Entonces es importante conocer las medidas de seguridad en el equipo, los insumos que se usan ahí, los dispositivos que también se usan y también otros dispositivos que pueden estar disponibles y accesibles en los laboratorios para contrarrestar alguna contaminación. Entonces, la función, dijimos, de la OSHA es mantener el lugar de trabajo libre de riesgo que pueda causar lesiones graves o la muerte. También hemos mencionado que el Departamento de Trabajo es el que ve la función general de la OSHA, que la OSHA cubre empleadores privados, el sector privado y el sector público en todos los Estados Unidos. Entonces es responsabilidad del asistente médico también como los lugares donde uno se desenvuelve, tener las políticas de trabajo accesibles y que estén en lugares que cualquier persona en la clínica o en el hospital pueda tener acceso a ellas. Entonces eso es bien importante. Entonces,
Es imperativo que el asistente médico cumpla con las guías de la OSHA en cuanto a los patógenos que se transmiten a través de la sangre y que sepa revisar y qué información puede encontrar en estas hojas que dijimos que se llaman MSDS, que son las hojas de seguridad de datos de los agentes. Entonces, eh, recordemos que para el control de la infección, este es un componente de lo de OSHA, el control de la infección. Ya vamos a ir hablando uno por uno. Entonces, ¿qué incluye? Incluye, por ejemplo, los patógenos que se transmiten por sangre, que sería la letra A, patógenos transmitidos por sangre, que a la cabeza tenemos la hepatitis B y también está el HIV ahí. Otra cosa es conocer las precauciones universales, el control de exposición y también de conocer lo que es la cadena de infección. Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, lo que es la cadena de infección. Recordemos que dentro de estos microorganismos que mencionamos, los patógenos, ahí tenemos bacterias, virus, protozoas, hongos u otros eh, animales, parásitos que causan enfermedad. Entonces, la cadena de infección incluye diferentes componentes y momentos. Entonces, hay que también traer a mención que estos patógenos que para sobrevivir necesitan un proceso que si lo conocemos y podemos romper ese proceso en algún momento, podemos decir que podemos tener control sobre ese patógeno y detener el avance de la enfermedad y muchas veces que el patógeno muera. Entonces es responsabilidad del asistente médico ayudar a prevenir que este patógeno se haga todos los componentes de la cadena de infección, sino que tratarlo de evitar en algún sitio, romperle ese ciclo. ¿Cuáles son los componentes de esa cadena? Vamos a ver ahí. Tenemos, por ejemplo, el agente infeccioso, que dijimos que puede ser bacteria, virus, hongos, protozoas. También tenemos un reservorio, que es el huésped, básicamente. Tenemos que puede ser un animal, un humano, equipo, comida, agua o tierra. Hay una puerta de entrada, que podría ser sangre, exudados o secreciones, excreciones también. Luego tenemos medios de transmisión, que vamos a hablar de eso ya muy pronto. Tenemos medios de transmisión, por ejemplo, aéreos, de contacto, de gotas, de vectores y de vehículos. Puertas de entrada tenemos orificios del cuerpo, mucosas, membranas mucosas y la piel que no esté íntegra, que no esté intacta, piel rota. Podría ser a través de una herida, una abrasión, una úlcera. También tenemos medios de transmisión que ya los mencionamos. Luego tenemos el huésped susceptible, que puede ser un recién nacido, un adulto mayor, una persona crónicamente enferma, que tiene patologías crónicas o personas enfermas de manera aguda, suprimidos por su inmunidad, inmunodeprimidos y personas que no están vacunadas, que al momento ustedes saben hay muchas de esas. Muchas personas actualmente, hablando de la pandemia del COVID-19, muchas personas tienen muchas dudas, preguntas, desconfianza, porque la vacuna se hizo muy rápido, no saben los mecanismos que la vacuna utiliza para provocar inmunidad. Entonces, mucha gente no se ha vacunado por eso. Entonces, eso es un susceptible que está en esta cadena de infección. Tenemos muchos susceptibles por eso, no vacunados. Ahora, ¿cómo podemos romper estas cadenas? El aseo de manos adecuado, procedimientos de aislamiento, inmunización, que es la vacuna, nutrición, descanso adecuado, manejo del estrés, son componentes que ayudan a romper estas cadenas de infecciones. Ahora, identifiquemos algunos
modos de transmisión y métodos de prevenirlo. Antes de llegar ahí, reconozcamos algunas palabras, terminologías que se usa en este ambiente. Por ejemplo, tenemos la sepsis médica, que significa que un objeto o un área esté libre de patógenos o de microorganismos productor de enfermedad. Tenemos también otra palabra, infección, que es una condición en la cual nuestro cuerpo es invadido por un patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un hongo o un protozoa, es una infección. Luego tenemos el patógeno, microorganismo que produce infección. Entonces veamos los modos de transmisión que conocemos. Tenemos ahí a la mano izquierda de su pantalla. Por ejemplo, tenemos contacto directo, contacto o transmisiones indirectas, aéreas, vectores, gotas y vehículos. Veamos, por ejemplo, el contacto directo. Este es el que ocurre, si lo vemos en la parte de derecha, acá vamos a ver que el contacto directo es lo que ocurre a través de, por ejemplo, el contacto de piel a piel, a través de un beso, una relación sexual. Ahí pueden ver una persona ahí dándose las manos. Entonces, básicamente un contacto cercano, ¿va? Contacto de persona a persona. La transmisión de contacto indirecto se refiere a la transferencia del agente infeccioso, igual de un reservorio a un huésped, pero utiliza algunos medios para eso. Por ejemplo, partículas sostenidas en el aire. Objetos inanimados intervienen, ahí están los vehículos. Luego también intermediarios vivos, los vectores. O sea, no es una transmisión de persona a persona, sino que siempre hay algo en medio que ejerce ese papel de conexión. Luego tenemos la transmisión aérea, que es la que ocurre cuando un agente infeccioso es llevado por el aire, por polvo, partículas de droplets suspendidas en el aire. Entonces, por ejemplo, si es en el polvo, la partícula en algún momento se va a bajar, deja de estar suspendida y se coloca en alguna superficie y luego puede ser vuelta a poner en el aire cuando hay corrientes de aire, de brisa. Entonces el agente infeccioso en forma de partícula puede ser movido de lugar a lugar por el viento o por corrientes de aire. Ese es de modo aéreo. Ahora, si tenemos los vectores, habíamos dicho que los vectores son intermediarios vivos. Ahí podemos tener de algún tipo de insecto. Por ejemplo, tenemos mosquitos, moscas, garrapatas, que pueden llevar el agente infeccioso de forma puramente mecánica, o sea, adherido a él, o también ser parte del crecimiento y algunos cambios de este patógeno pueden ocurrir en este vector y luego transmitirlo a un humano. Entonces esta es la forma del vector. Si ustedes lo ven aquí a mano izquierda en la parte inferior, ahí se menciona, por ejemplo, las moscas, el mosquito, es decir, dengue, malaria, que utilizan algún tipo de intermediario vivo. Ahora, lo de las droplets, veamos un poquito qué es acá droplets. ¿Qué significa esto de droplets? La droplet se refiere a, por ejemplo, un spray que se produce cuando alguien puede estornudar, toser o hablar. Y mucha gente estornuda, tose, no se cubre la boca ni la nariz con un pañuelo o una servilleta o cualquier objeto que pueda llegar a tiempo a cubrir. Y entonces ese spray se disemina en el aire. Hay que hacer la mención de que el droplet son gotas un poco más grandes y entonces por ser así no viaja mucho. Solo son pocos pies que puede viajar. Entonces tiene que haber una cercanía de la persona que tose o estornuda para que esa droplet que es más grande haga contacto con ella. Entonces, en algunos casos la clasifican hasta como una forma directa porque va de persona a persona, pero en forma de gota.
Entonces, o en una gota, pero como en un spray. Entonces no viaja mucho. Esa es la droplet. Ahora, lo que es el vehículo, que estamos acá a mano izquierda abajo, este dijimos que el vehículo ya es algo que objetos no vivos o inanimados. Ahí comida, agua, biológicos como puede ser sangre, fomites, que son aquellos, por ejemplo, pañuelos, ropa de cama, bisturís quirúrgicos podría ser considerado como fomites. Entonces, un vehículo pasa de forma pasiva el patógeno de reservorio a huésped susceptible. Entonces, básicamente lo que hace es proveer un ambiente adecuado para que la gente en algún momento pueda crecer, multiplicarse y transmitirse. Ese sería lo que es el vehículo. Entonces, si ustedes ven ahí traté de mencionar todo lo que está en la imagen, que es el directo, indirecto, airborne, vectores, droplets y vehículos. Ahora, hay algunos métodos para prevenir el modo de la transmisión. Uno bien importante, probablemente se refiere a la limpieza de las manos. Este es básicamente el proceso de limpiar o sanitizar las manos. Eso es lo que se llama higiene de manos, un proceso. Entonces la higiene de manos es considerado probablemente uno de las prácticas de asepsis médica más importantes que no debemos olvidar. Algo bien sencillo como lavarse las manos o asearse es bien importante para prevenir la diseminación de infección. Entonces se considera vital que no lo olvidemos, la higiene de las manos. Entonces el lavado de las manos con un antiséptico es aquel que ya, por ejemplo, tiene un agente antimicrobial incluido en el jabón. Entonces ya el jabón se convierte en un jabón antimicrobial, ya que tiene un agente que funciona para matar o inhibir el crecimiento del microorganismo que produce enfermedad o del patógeno. Entonces ese antiséptico ya va incluido, entonces podemos hacernos las manos con jabones regulares, que solamente el mero jabón con olor, digamos, o el jabón con antiséptico incluido, ya con antimicrobial, ya es mejor de esa manera, si se hace así. Entonces, es una diferencia. Entonces, hay que lavarse las manos con jabón regular o con un jabón antimicrobial cuando, por ejemplo, las manos estén visiblemente sucias, con algún tipo de suciedad que podría ser visible, por ejemplo, polvo, grasa o algo, o con algún tipo de fluido corporal que tuvo contacto. Entonces, en ese caso, aseo de las manos, lavarse las manos con agua y jabón regular o con jabón antimicrobial antes de comer y después de usar el servicio sanitario. Hay que usar agua, jabón. Ahora, ¿cuándo vamos a usar algún tipo de alcohol gel? Antes y después de tener contactos con pacientes. Antes y después de colocarnos unos guantes. No necesariamente tienen que ser guantes estériles. Cualquier guante que esté limpio o estéril, que es alcohol gel antes y después. Después de que tengamos contacto con algún tipo de fluido, piel no intacta, por ejemplo, que curaciones, bien, contacto con objetos inanimados como puede ser equipo médico, estetoscopios, tensiómetros, el electrocardiógrafo, nebulizadores, por ejemplo, tocar áreas de la cama de pacientes, también aplicarse alcohol gel después. Ahora, en relación al equipo de protección personal, ¿qué dice la OSHA de esto? ¿Qué es lo que incluye y cómo se debe de manejar este PPE? Entonces acá la OSHA es bien específica en este equipo, cómo se debe de usar. Entonces el PPE se considera toda aquella ropa o equipo que protege a cualquier persona del contacto con la sangre o con lo que se conoce OPIN, que son material potencialmente infeccioso. Entonces, ¿qué me puede proteger a mí
para tener contacto de sangre o PIN o alguna material considerado como PIN. Me impide los guantes. Como pueden ver la imagen acá vean la imagen acá a mano derecha. Ahí van a ver la persona que tiene guantes, tiene una máscara completa, el face shield, tiene también protector de los ojos, goggles acá atrás, tiene las gabachas de laboratorio, son otros PPE, el gown, como este que está acá, el amarillo. Entonces el equipo de protección que se va a utilizar depende mucho del grado de exposición que anticipemos. Si algo bien leve, con poco se logra. Tal vez un face shield y dependiendo también del contacto de transmisión que esperemos. Esperamos droplets, esperamos de tipo airborne, esperamos de contacto. Entonces, dependiendo de eso, ya se usa el material que me puede proteger. Por ejemplo, los guantes deben de ser puestos razonablemente antes del contacto con sangre o PIN o con membranas mucosas o piel no intacta. Antes. Prevenir eso, no en el momentito que me doy cuenta, me lo pongo en ese hecho antes. De esa manera sí me previene el contacto y que vaya a entrar algún tipo de patógeno si yo tuviese, por ejemplo, piel rota en mis manos, una abrasión, una cortadura, una quemadura, un rash en mis manos o en parte de mis brazos, se protegen si yo me pongo guantes o el gown. Ahora bien, los face shields, las mascarillas estas grandes, no las mascarillas faciales acá, sino que la grande, esta acá. Esta face shield tiene que tener un tamaño que vaya más o menos desde la frente hasta la altura del mentón o un poco abajo del mentón. Se puede usar solo o en combinación con protección de los ojos, con goggles. Cuando se espere qué situaciones. Por ejemplo, salpicaduras, sprays, droplets de sangre. Entonces se pone el protector de ojos y el del protector facial. El gown también se pone cuando se espere una contaminación grande, razonablemente grande, y se pone con suficientemente tiempo antes de la tarea o el procedimiento que se va a realizar. Entonces ahí tienen ya parte del equipo de protección personal. Otra cosa que la OSHA le da mucha importancia es identificar de forma visual y escrita riesgo biológico. Entonces, para eso ellos exigen que los contenedores de basura, contenedores que tienen desechos tales como agujas, bisturís u otro tipo de material potencialmente contaminado, que esté etiquetado con imágenes y con palabras. Entonces, la OSHA aquí tiene guías estándares para evitar transmisión de patógenos a través de sangre. Ya dijimos que a la cabeza tenemos la hepatitis B y el HIV. Entonces ellos requieren que estos contenedores contengan etiquetas que diga biohazard escrito. Entonces la advertencia tiene que estar visible, por ejemplo, en fondo anaranjado rojo, como lo ven acá, casi este es un rojo. Y que contenga el símbolo, este es el símbolo universal, este que ven acá. Este es el símbolo universal de biohazard, este. Lo pueden ver en diferentes fondos. Aquí está en fondo blanco, aquí está en fondo rojo. Pero ese es el símbolo universal, pictograma. Y la palabra, acá dice biohazard, riesgo biológico, suficientemente visible. Entonces las etiquetas tienen que estar adheridas en los contenedores de desechos, en refrigeradores o freezers donde se guarde sangre o material potencialmente infeccioso o PIN. También en contenedores o bolsas que se utilicen para guardar, transportar o enviar. Se acuérdense que a veces se tienen que enviar muestras por correo. Se tiene que estar identificado esa bolsa, ese contenedor. Si se va a enviar sangre o material potencialmente infeccioso, como podría ser heces, orinas, todo eso hay que estar bien etiquetado
Y la etiqueta básicamente es un requisito diseñado que alerte a los otros empleados de una posible exposición. Entonces ellos van a tener precaución cuando ya ven la advertencia visual y la leyenda que dice biohazard. Entonces son situaciones que son bien particulares. Ya la persona está sobre aviso de que algo está ahí. Entonces se identifica bien fácil que algo puede pasar si se derrama o se rompe o algo. Entonces tiene que estar etiquetado. Aquí les muestro yo estas fotos que yo tomé en una clínica para que vean más o menos cómo ellos en esta clínica identifican ellos su material potencialmente infectado. Ustedes ven aquí hay un basurero rojo y sobre el basurero tiene este aviso. Y lo que yo les dije, la leyenda, el pictograma, biohazard, está bien. Este es el mismo basurero, bien identificado. Acá está otro en el pegado a la pared. Acá tiene esta leyenda que lo advierte. Adentro hay otro basurero rojo, tiene su leyenda también. Entonces ustedes ven, cumple con los requisitos. Aquí hay unos guantes no estériles, alcohol gel, material para hacer examen físico, un martillo, todo eso. Y jabón, espátulas. Entonces, sí cumplen ellos con las medidas necesarias de advertencia de material de riesgo. Ahora, veamos esta otra de la mano izquierda. Esta es la misma foto que les acabo de mostrar. Ahora acá, este que está acá también tenía advertencia, está bien. Si ustedes ven acá, este es un basurero regular, común y corriente, para basura regular. Entonces, si ustedes ven, el color puede ser cualquiera, no tiene advertencia exterior, las bolsas son transparentes y se supone que en este material no debe de ir material contaminado. Entonces, hay que saber diferenciar qué pongo acá y qué pongo acá. Ni material que debe ir aquí se pone aquí, ni material que sea regular se pone un contaminado. O sea, no hay que mezclar. Hay que saber diferenciar las cosas para que no se observen durante visitas de la OSHA a las clínicas. Por ejemplo, ellos acá no pueden encontrar aquí adentro agujas, bisturís, porque para eso están estos contenedores. Estos son ya para punzantes. No hay que mezclar las dos cosas. Ahora, definamos algunos términos también que se usan. Uno es infección nosocomial. ¿Qué es? Es aquella infección adquirida en un hospital que puede ser causada por las mismas tipos de patógenos, bacterias, virus, hongos. Entonces, los más comunes, por ejemplo, son aquellos que van en el torrente sanguíneo, son muy frecuentes los que usan la sangre como transporte. Entonces, eso es lo que dijimos, los bloodborne. Esos son, también se pueden adquirir en hospital, se convierten en infecciones nosocomiales. También por vía aérea, neumonías, pueden adquirirse en forma nosocomial. Pueden ser asociadas a aparatos de ventiladores de cualquier tipo, ventiladores o nebulizadores ocupados en áreas bien calientes de los hospitales, que son por ejemplo los cuidados intensivos, cuidados intermedios, áreas quirúrgicas que son bien potencialmente infecciosas esas áreas. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Uso de sondas para tracto urinario también son muy susceptibles a infecciones nosocomiales. Sitios de infecciones quirúrgicas, también heridas quirúrgicas recientes, drenos de heridas quirúrgicas son muy riesgosos. Entonces se tienen que manejar con mucho cuidado el personal que los limpie o los cure, saberlo hacer de una forma bien aséptica para no ser el personal del hospital el que contamine al paciente. Hay que tener ahí mucho cuidado. Entonces, la infección nosocomial se puede adquirir de muchas maneras, incluyendo lo que dijimos, el uso inapropiado de equipo de médico, que puede incluir electrocardiógrafos, estetoscopios, nebulizadores, todo eso de forma inapropiada, que no se limpien, que no se les haga limpieza apropiada.
prácticas de desinfección inapropiadas también, o contactos de paciente a paciente. Aunque en los hospitales muchas veces este personal que ven acá puede ser como intermediario, los doctores, si no se lavan las manos, si no se utilizan alcohol gel, las enfermeras, asistentes médicos, nurse practitioner, PA, CNAs, todo eso, visitas de los pacientes, pueden ser también intermediarios. Entonces, si ustedes ven, es un momento bien difícil en la práctica médica y hay que saber reconocer los puntos de riesgo para uno evitarlos y no ser uno el que influye en la contaminación. Ahora, cumplir las regulaciones de práctica segura por la OSHA es una ley. Entonces dijimos que la OSHA es una oficina del Departamento de Trabajo del gobierno federal que asiste a empleadores para proveer un lugar seguro para trabajar. Entonces eso incluye patógenos de sangre. En el caso de la área médica, acuérdense que la OSHA también aplica a cualquier lugar de trabajo. Los constructores la tienen, los que hacen casas. Los que ustedes ven que salen a trabajar todas las mañanas, a hacer edificios, que ponen sheetrock, cosas metálicas, todo eso. Ellos también tienen a la OSHA observándolos, pero ellos les observan otra cosa. Por ejemplo, el uso de cascos, protectores de ojos, protectores de oídos, por los decibeles que se ocupan a veces mucho ruido en las máquinas. Es otro tipo de asistencia a ellos, pero en el área de salud, más que todo, evitar contaminación de patógenos a los empleados que laboran en hospitales o clínicas. Un poquito distinto, pero siempre es la OSHA. Entonces, la OSHA, cuando comenzó, dijimos ahí que vimos una señal que decía 50 años que cumplieron, pero las regulaciones más estrictas las han empezado a poner y entraron en efecto más o menos en 1992. Entonces estamos hablando ya pasadito 30 años, ¿verdad? Un poco más de 30 años, que son regulaciones más estrictas. Y sí se ha visto que reducen el riesgo de exposición de los empleados a las enfermedades infecciosas. Sí se ha visto que funcionan. Por lo tanto, cualquier falla en el cumplimiento de ellas, la OSHA lo observa y puede resultar en llamados de atención, en multas o hasta en cierres de clínicas si se ve mucha falla. Entonces, veamos algunas precauciones que se utilizan. Por ejemplo, tenemos precauciones estándares. ¿Qué son esos? La precaución estándar básicamente dice que hay que prevenir la infección. ¿Por qué? Porque se reconoce que la infección es un riesgo grande en el lugar de trabajo y está en todos lugares. O sea, casi que estamos en un campo minado. Así a ti tienes que verlo. Se ve todo limpio, pero es un campo minado que hay que andar con mucho cuidado porque todo el mundo está en riesgo en una clínica. Entonces la prevención de ese riesgo es tarea de todos. Entonces todo el mundo tiene que poner ojo a eso. El, digamos, el objetivo primario es controlar la infección para que no se disemine en el lugar de trabajo, en la clínica, en el hospital, en el hogar asistido de adultos mayores, en cualquier lugar. Veamos algunos patógenos que se transmiten por sangre. Tenemos ahí la hepatitis B. Yo le he puesto el número 1 ahí porque es la más común transmitida por sangre. Así de increíble que se oye, es la más común que se transmite. Es una enfermedad que, si bien es cierto es la más común, también se puede prevenir. ¿Por qué? Hay vacuna. Entonces, eso es una ley también que los empleadores deben de proveer la vacuna de la hepatitis B a todos los empleados que tengan algún riesgo ocupacional. Vacunas, vacunarse. El esquema ya está bien escrito y hay que cumplirlo. Ahora, en cuanto al PPE, recuérdese también que el PPE es
protección del empleado. Entonces, si se ve un riesgo, hay que usar guantes, protección de los ojos, todo eso sabiendo que la hepatitis B puede estar en cualquier persona, no se sabe. Luego tenemos el SIDA o el AIDS. La mayoría de exposiciones al HIV en trabajadores de salud es básicamente por riesgo laboral, pincharse con una aguja. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se manipule aguja en flebotomías o en cualquier tipo de punciones capilares, y hay que usar material de equipo personal, como puede ser guantes, protector de los ojos, que te tienen que usar con anticipación. Si se va a tener contacto con un paciente, hay que sospechar que puede estar potencialmente contaminado. Luego tenemos la hepatitis C, también otro patógeno transmitido por sangre. En este caso también se ha asociado mucho a la contaminación por pinchones de aguja o con objetos con punta o filo. Entonces hay que también usar equipo de protección personal cuando se sepa que un paciente tiene hepatitis C. Entonces, otra situación de riesgo. Tuberculosis también. El trabajador de la salud puede encontrar pacientes que tienen tuberculosis, entonces deben de vestir de forma adecuada. Por ejemplo, con mascarillas o respiradores bien ajustados al rostro. Entonces hay que tomar también medidas si se sabe que un paciente es positivo a tuberculosis en una forma activa. Ahora, las infecciones nosocomiales ya las mencionamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para la infección nosocomial? Una práctica tan sencilla como puede ser lavarse las manos de una forma adecuada, con buena técnica. Es uno de los mejores métodos de prevenir la infección nosocomial. Lavado de manos. Ahora, esto ya lo habíamos mencionado, no me voy a detener de nuevo acá, que era el equipo de protección personal. Luego vamos a ver un video de cómo ponérselo y cómo quitárselo. Ahora, las precauciones universales, ¿cuáles son? Ya vimos las OSHA estándares, ya las estamos mencionando. Luego tenemos un acto que se llama el acta de prevención de la pinchadura de agujas. Y esto ahora ustedes van a ver que la mayoría de agujas vienen protegidas ahora y tienen unos dispositivos de seguridad que evitan que la aguja después de su uso quede expuesta, y eso previene que alguien se pinche de manera accidental. Ya se lo voy a mostrar. Y luego tenemos el PPE. Acá lo tenemos. Si ustedes ven, muchas insumos ahora tienen dispositivos automáticos que ocultan la aguja. Por ejemplo, aquí dice, usted aquí la ve, aquí ya no la ve. Aquí vamos de este lado, aquí la ve, aquí ya no la ve. Las agujas se van para adentro. Después que se usaron, se van y se ocultan. Acá, esta cosa, después que se usó, se puede cubrir y ya la aguja queda cubierta y es de manera irreversible, ya no se regresa. Así tenemos también bisturís, tenemos estos protectores de agujas de mariposas, este otro dispositivo también que se va para adentro, estas tapones a prueba de pinchones, o sea, tapones súper duros que no dejan que la aguja lo penetre. Antes algunas veces se veía que los tapones de agujas eran más adorno que protección. Los traspasaban como que fuera margarina y la gente se terminaba pinchando porque el tapón solamente era casi simbólico, solo cubrirlo, pero no lo evitaba que ahora estos tapones son ya a prueba de pinchones, son durísimos. Acá también lo ven que ya una vez el dispositivo se active, queda cubierto y es imposible pincharse. Entonces, eso es lo que se conoce, voy a regresar, como el acta o una ley de prevención de pinchones a través de dispositivos especiales como estos. Eso es también la OSHA lo exige y ustedes lo van a ver ahora que la mayoría. Pero recuerden también que estos dispositivos, como dicen, no son inteligentes, no se ponen ellos solos. Hay que ponérselo uno. Después que lo usó uno con la mano o con el dedo, debe de ajustarlo para que haga clic.
no son automáticos, sino que hay que también ejercer algún tipo de mecanismo para que ellos se activen. Ahora veamos las precauciones estándares. ¿Qué son estas? Estos son como un set de prácticas de control de infección que se utilizan para prevenir la transmisión de enfermedades que pueden ser adquiridas cuando hay contacto con sangre, líquidos corporales, contacto con piel no intacta, como puede ser úlceras, heridas abiertas, rash, o con contacto de membranas mucosas. Entonces estas medidas, cuando son usadas, pueden prevenir y ayudan al cuidado de todos los individuos, que son los personales de salud. Cuando se hacen en personas con infección activa o con asintomáticos sospechosos, por ejemplo, asintomáticos sospechosos, o sea, no tiene signo, pero ha tenido algún tipo de contacto con un positivo, entonces ya se convierte en potencialmente infeccioso. Entonces, hay que considerar a toda persona potencialmente infecciosa o susceptible. Otra precaución estándar, ¿cuál es? Lavarse las manos. Ya lo dijimos. Usar guantes en las dos manos, no solo una. Hay gente que dice, no, yo uso más el derecho porque es la mano que más utilizo. No es así. Póngase las dos, izquierda y derecha, porque no se sabe en qué momento puede haber contacto con la otra. Si se va a tener contacto con alguna superficie húmeda, membrana mucosa, piel, sangre u otro, hay que ponérselo. No necesariamente tienen que ser estériles, pero tienen que ser limpios, guantes limpios y de un solo uso. Una vez se usaron, ya se descartan. Ahora, el otro nivel de precaución se llama precauciones basadas en transmisión. Ya las transmisiones ya las vimos, hablamos de droplets, directas, indirectas, vehículos y vectores. Veámoslos cómo aplican. La transmisión puede ser por contacto, aérea o droplets. Vamos a verlas. Entonces, esta es como la segunda línea de defensa, digamos, de precauciones que podemos usar. Esto se puede usar en pacientes que son conocidos o sospechosos de estar infectados. Entonces, deben de ser usadas estas medidas de transmisión en adición a las precauciones estándares. Entonces, se puede usar de manera individual o de manera combinada. Lo mejor es hacerlo de manera combinada para que den el mejor resultado. Las transmisiones basadas en las precauciones basadas en transmisión. Vamos a verlas una por una. Por ejemplo, las de contacto que están aquí abajo. Aquí el agente infeccioso te transmite, dijimos, de forma directa o indirecta de un infeccioso a un susceptible. Entonces, las medidas que deben de tomarse son, por ejemplo, utilizar guantes limpios, aunque no sean estériles, cada vez que se entre a una habitación. Cambiarse los guantes después de tener un contacto. Removerse los guantes después de dejar un cuarto o una habitación. Retirárselos. Lavarse las manos con jabón antibacterial o con alcohol gel después de que me retiro los guantes. No tocar superficies contaminadas, potencialmente contaminadas, digamos, que yo sospeche que puede estar, o antes de dejar el cuarto, la habitación. Ya no tocar áreas. Si ya me hice yo, ya me puse alcohol gel, ya no debo tocar ninguna superficie porque tengo que repetir el paso de descontaminarme otra vez. Entonces, la transmisión de la infección puede ocurrir cuando se toquen ropas o utensilios potencialmente contaminados. Entonces, ya se consideraría un contacto directo. Entonces, hay que ponerle ojo a eso. En las precauciones de airborne, que son las que están aquí arriba, estas son tan designadas, mejor dicho, para transmisión de partículas pequeñitas. ¿Qué tan pequeñas? 0.001 milímetros, imagínense, en tamaño. Y por ser tan pequeñitas, ellas pueden permanecer en el aire por muchos tiempos, horas, porque no pesan mucho, microscópicas son.
y se pueden diseminar en una habitación por completo, al 100%, en cuestión de un par de horas. Entonces, ahí se utilizan mascarillas, por ejemplo, N95, o hay ventilaciones especiales que previenen la transmisión, cuartos compresiones de aire que están monitoreadas. Esa es la Airborne. Ahora, el de las droplets, ya habíamos dicho que son gotas más grandes, mayores, son de tamaño grande. Y eso hace que por el tamaño, la droplet esta no viaja mucho, porque es más pesada. Entonces no se sostiene en el aire por mucho tiempo, porque cae unos pocos pies después de que salió, ya sea por un spray producido por una tos, un estornudo o aún por hablar. Entonces tiene que estar la persona más cerca, casi a 3 pies, para que eso suceda. Entonces en estos casos es necesario utilizar mascarillas cuando se interactúe con pacientes que se sospeche que puedan tener algún tipo de enfermedad que se pueda transmitir por un droplets. Entonces medir la distancia, eso de los 3 pies que mencionan mucho ahora, recuérdense, el distanciamiento social empezó a 6 pies, ahora lo han pasado a 3 pies, pensando que es una droplets, como se puede pasar el COVID. Entonces, distanciamiento social, dicen, más el uso de una mascarilla. Entonces, dos pájaros de un tiro. Se sospecha que si es droplet, más lo del airborne, si fuese una partícula bien pequeña, un spray microscópico. Ya se utiliza la N95. Ahí se hacen ya dos tipos de medidas. Ahora, veamos algunas prácticas también que se utilizan para el control de la infección que tenemos acá. Por ejemplo, la técnica esa de sepsis médica, ya la habíamos mencionado, la sepsis médica, que era básicamente superficies libres de patógenos, sepsis médica. Entonces, aquí los microbios, recuérdense que están en todas partes. Entonces, la sepsis médica es una práctica muy efectiva de remover y destruir patógenos y previene la transmisión. Ahora, la sepsis quirúrgica es un poquito más allá de la médica y es una práctica que guarda utensilios libres de microbios. Aquí está, por ejemplo, la esterilización, que es un proceso de destruir todo tipo de patógeno. Entonces, la desinfección es otro, un proceso de destruir también patógenos y utilizamos para ello herbicidas que se pueden aplicar, por ejemplo, en piel, tejidos y objetos no vivos, como puede ser un instrumental quirúrgico. Hay algunos instrumentales quirúrgicos que se esterilizan por inmersión, se dejan 8 horas inmersos en una solución herbicida y el siguiente día ya se pueden utilizar para hacer un procedimiento. Es otra técnica que se puede usar para asepsis. Ahora, otra palabra que deben de conocer ustedes, sanitización. Aquí es cuando se limpian con cepillos especiales. Entonces, básicamente lo que se hace es un cepillado del instrumental y se usa detergente o algún tipo de jabón. Lo que se hace aquí es remover suciedad visible, como puede ser piel, restos de piel, de tejido o sangre seca ya en instrumental. Se cepilla primero, se sanitiza y luego cuando ya se quitó todo eso, ya se puede hacer esterilización. Ya es un proceso que ya puede requerir otro tipo de instrumental, como puede ser el autoclave que lo tenemos aquí al fondo. Entonces el autoclave es usado para esterilizar. Desinfección, el proceso de destruir patógenos, y para esto podemos usar químicos, herbicidas químicos, lejías, se puede usar también, agua hervida, una forma de desinfectar, o vapor. Ahora veamos lo del lavado de manos, que ya lo mencionamos ya en alguna par de veces, ya lo voy mencionando. Ya hemos dicho que puede ser jabón regular, pero es mejor el jabón antibacteriano, mejor. Si se va a hacer un aseo de manos un poquito más amplio, se usa el jabón antimicrobial y el lavado de las manos tiene que ser un poquito más largo, de 1 a 2 minutos. Es el tiempo adecuado si se va a querer hacer antisepsis de las manos, que se use antimicrobial, jabón antimicrobial.
ya es un poquito más largo, no es tan rápido. El lavado no son 30 segundos, de 1 a 2 minutos por lo menos. Ahora, en cuanto al hacer una control de infección, ya utilizamos la palabra protección de barrera. Esto es a través de ropas, que me hagan una barrera física entre mi persona y el material potencialmente infeccioso que puede estar en otra persona. Entonces, de usado de forma apropiada y se pone bien, ya vamos a ver el video para que vean cómo se pone y se quita. Entonces, en ese caso, protege bastante. Nuevamente, ahí están los nombres, ya lo vimos. Lo que se está formando acá es una barrera entre la persona y la infección. El, el que se trata aquí de proteger es el empleado, el trabajador de salud. Ese es el propósito, proteger al trabajador de salud, que esté sano, que no se contamine. Entonces, de las mascarillas ya hablamos, que hay que usarlas cuando se sospeche spray, salpicadura, droplets, todo eso hay que protegerse. Respiradores se usan cuando la exposición es para un airborne, o sea, de una partícula chiquitita. Respiradores son más ajustados al rostro. Los gown, aprons, también hay que usarlos cuando se va a prever una anticipación de una contaminación ya más grande. Y los guantes que ya dijimos que hay que hacerlo, ambas manos, y se deben de poner con una anticipación antes del contacto para evitar contaminación. Aquí vemos dos fotografías de una persona a mano izquierda que ustedes le ven, tiene face shield, tiene mascarilla, tiene goggles, tiene el gown, los guantes. Pero si él anticipa más contaminación, si ustedes ven acá ya se puso más protección, se puso un cubrecabezas, un hood, ya no tiene la mascarilla regular que vemos a diario, sino ya tiene un respirador más ajustado a la cara. Tiene también un pantalón a prueba de agua, hermético acá. Y tiene también zapateras resistentes al agua. Está un poquito más protegido que el señor de la izquierda, que es el mismo personaje, pero ahí ven dos momentos de él, más protegido, menos protegido. Acá probablemente hasta tenga doble guante, probablemente. Ahora, veamos también que la OSHA ve no solamente la parte biológica, ve también la parte física de las unidades de trabajo. Fuego. Nadie quiere verse involucrado en un fuego, pero es parte del quehacer diario. Veamos que los fuegos tienen clasificaciones de fuego. Entonces, ahí les pongo la clasificación. Si ustedes ven, va A, B, C, D. La clasificación A, vean el tipo de fuego que se involucra allí. Tiene papel, ropa, madera. El B tiene líquidos flamables. El C tiene equipo médico, material que produce el fuego es el equipo médico. Luego tenemos tipo de fuego D, que son metales reactivos, combustibles. Ese es el tipo de fuego por fuente de que lo produce. Ahora, así como hay tipo de fuego, también hay tipo de extinguidor. Hay extinguidores también por letras, A, B, C, y hay una clasificación A, B, C. Por ejemplo, el extinguidor tipo A, ahí ven las sustancias que tiene, dice, usa soda y ácido o agua para enfriar el fuego. El B usa espuma, químicos secos para disminuir el fuego. El C también, químicos secos o agentes no conductivos para el fuego. Y el ABC, que se puede usar en los tres tipos de fuego. ¿Por qué les digo esto? Porque no todos los extinguidores son para todas las cosas. Entonces hay que saber el tipo de fuego y el tipo de extintor. Los extintores traen en el exterior una etiqueta con la letra. Ahí va a decir el A, tipo B, C o ABC. Dependiendo de eso, así se usa. Entonces, acá está otra vez. Tenemos tipos de fuego y el tipo de material que lo produce.
A, B, C, y ahora también hay uno que es ABC. Entonces hay que saber el tipo de fuego y el tipo de el extintor que puede usarse en ese momento. Ahora, también hay unas abreviaciones que se utilizan en casos de fuego. Por ejemplo, tenemos el RACE, este de acá. Es un acrónimo, una abreviación que se usa el personal del hospital para recordar las tareas. Vean acá. Por ejemplo, cada letra tiene un significado. La R, rescatar a personas en riesgo. Pueden ser adultos mayores, madres con niños, adultos mayores que no pueden caminar bien, que andan con muletas, en silla de ruedas, o que tienen algún trastorno cognitivo, pacientes adultos mayores con Alzheimer, con Parkinson, te necesitan ayuda, rescate. Luego, sonar la alarma es avisar que hay un fuego, es la haría la A. La C, mantener las puertas de fuego cerradas, ya se las voy a mostrar, para confinar el fuego en un área del edificio. Y luego la E, extinguir el fuego si uno está cerca de él, con los extintores por el tipo de extintor que les dije, ABC o ABC. Ahora, la abreviatura PAS también es otra que se utiliza para recordar qué hacer. Por ejemplo, la letra P es alar, la A, apunto, la S, aprieto, squeeze, está en inglés, y la otra S es barrido, sweep. Entonces acá, PAS se usa para el extintor de fuego y RACE se utiliza para conocer las tareas que se tienen en caso de fuego. Les voy a mostrar esta puerta. Esta es una puerta de fuego que el objetivo es estar cerrada siempre. Solo se abre porque la gente va a pasar a través de esta puerta. Una vez pasó, hay que cerrarla. Y aquí yo le tomé un close-up a la puerta esta. Dice, puerta de fuego mantener cerrada. Esta puerta ha sido hecha para detener el fuego en caso de un incendio. No se debe de bloquear ni se debe de cerrar. Cuando dice fast es que no se debe mantener abiertas, sino que cerradas. ¿Por qué? Se ha visto que el fuego confinado con puertas de fuego cerradas se mantiene en áreas del edificio más tiempo y da tiempo para rescatar a los que están adentro. Si esta puerta se abre, el movimiento de aire es grande y el fuego se disemina en cuestión se multiplica por 5 pues la velocidad en la que se va a diseminar. Si va a llegar a un área en media hora, con la puerta abierta llega en 7 minutos. O sea, se ha visto que si esta puerta está cerrada, se salvan vidas. Por eso dice, no se abra. Puerta de fuego, mantener cerrada. La van a ver ahora muchas veces. Uno ya, si le pone atención, empieza a ver este rotulito en las puertas. Póngale atención la próxima vez que te vaya a un edificio. Si uno no está atento, se la pasa y no se dio cuenta, pero todo edificio ahora tiene puerta de fuego. Ahora, antes de la pausa, hablemos un poquito de la seguridad eléctrica, que en el material eléctrico nos podemos encontrar en una clínica. Uso material eléctrico. ¿Qué debemos de evitar? Conexiones dañadas, rotas. Utilizar o abusar del uso de extensiones, de alambres de extensiones. Utilizar equipo eléctrico cuando se esté haciendo flebotomía. Y cuando esté disponible, utilizar conexiones con polo tierra, esos que tienen 3 agujeros. Esas son como precauciones. Aquí les dejo esto para que lo vean más despacio, mañana o en la semana. Y van a ver algunas cosas que estos son unos afiches, unos pósteres que ponen en lugares de trabajo. Y son relacionados a lo que es la OSHA. Qué hacer, qué no hacer en cuanto a la seguridad de eléctrica, la OSHA. Ahora, en cuanto al manejo de sustancias, también la OSHA dice que hay que saber que toda sustancia tiene un riesgo y tiene que estar también etiquetada, así como las sustancias peligrosas. Etiquetadas, bolsas, cilindros, tanques de almacenaje, deben de estar etiquetados y deben de tener lo que se conoce como una hoja de seguridad del material. Esto es que toda sustancia en un lugar de trabajo pueden ser químicos, puede causar daño
y hay que saber dónde está y saber qué hacer en caso de una emergencia. Y esta hojita que ustedes ven acá, MSDE, MSDS, es la que nos provee información de emergencia y general del químico. Nos va a dar información qué medidas se deben de hacer para prevenir una lesión o enfermedad cuando se maneje ese químico. Van desde antídotos, qué hacer en caso de contaminación en los ojos, la piel, qué riesgo tiene, si pues, puede causar incendios, riesgo a la salud, es reactivo con agua, no reactiva con agua, es estable si caliente, violentos cambios químicos, todo eso está en estas hojas. Hay que prestarle atención, tienen que estar en toda oficina, tienen que estar accesibles para ser consultadas en casos de emergencia. Los símbolos acá están. Riesgo biológico, recuerden este símbolo es universal. Veneno, tóxico, hay unos de radiación. Y bueno, vamos a, si gustan, hagamos la pausa ahorita, doctor, y seguimos. Les pongo el video al regresar. Doctor, restituyo. Bueno, en lo que regresa el doctor, tal vez está. Voy a seguir con esto de técnicas que se pueden utilizar para asegurar la seguridad Ok, del. doctor, ¿prefiere hacer el, el receso ahora? Si gusta, doctor, y regresamos Así como no. con lo del Sí, video y luego me paso a JIPA. Ok, cómo pues. no. A las 8:15 regresamos.